Saludos y bienvenidos. Soy tu hermano Leo desde Chile y me alegra acompañarte en este espacio de estudio bíblico donde nos enfocamos en comprender de manera profunda la palabra de Dios. En esta serie hacemos un zoom al presente del escritor explorando su contexto histórico, cultural y religioso, para entender mejor sus palabras, su intención y cómo Dios habla a través de él. Nuestro propósito es que cada estudio te permita acercarte a la escritura con mayor claridad, reconociendo los detalles del tiempo, el entorno y las circunstancias del autor, y que así podamos interpretar correctamente su mensaje para hoy. Prepárate para un análisis detallado, lleno de información histórica, textual y teológica que te ayudará a comprender con precisión lo que el autor quería comunicar y cómo aplicarlo correctamente a nuestra vida y comprensión bíblica. Hoy estudiaremos Tercera de Juan. La tercera carta de Juan, aunque breve, continúa construyendo un documento esencial para comprender la vida y los desafíos de la iglesia primitiva. Escrita por el apóstol Juan hacia finales del siglo I, esta epístola se sitúa en un contexto histórico de consolidación cristiana en Asia Menor, donde la Iglesia enfrentaba tensiones internas y la presión cultural de un mundo greco-romano dominado por el Imperio Romano. En este entorno, la autoridad política y los valores sociales promovían prestigio personal y competencia, mientras que la comunidad cristiana debía practicar la humildad, la hospitalidad y la fidelidad a la enseñanza apostólica. La tercera carta de Juan refleja estas tensiones al abordar los comportamientos de líderes egoístas como Diótrefes y al elogiar a creyentes fieles como Gallo, cuya hospitalidad hacia los misioneros itinerantes se convierte en modelo de conducta cristiana. Cultural y socialmente, la audiencia estaba influenciada por tradiciones helenísticas y prácticas familiares patriarcales, donde la jerarquía y el honor eran altamente valorados. Religiosamente, los creyentes se movían entre la ética del judaísmo y la enseñanza de Jesús, sosteniendo la centralidad de Cristo, la obediencia a la autoridad apostólica y la vida comunitaria guiada por el amor activo. El propósito de Juan es claro: fortalecer la unidad, promover la hospitalidad y corregir actitudes divisivas, recordando que la vida cristiana auténtica se refleja en acciones concretas y en la fidelidad a la verdad. Estudiar Tercera de Juan desde este contexto permite apreciar cómo los conflictos internos y las influencias externas moldearon la escritura, revelando la profundidad pastoral de Juan y su preocupación por la integridad espiritual de la comunidad. Este análisis no solo ilumina la carta en su contexto histórico-social, sino que también ofrece principios aplicables a la vida de la Iglesia y de los creyentes hoy, enseñando cómo vivir la verdad, el amor y la humildad en comunidad. Contexto histórico. ¿En qué periodo histórico escribió el autor? La tercera epístola de Juan se sitúa históricamente hacia finales del siglo I, aproximadamente entre los años 90 y 100 después de Cristo. Este periodo corresponde a final de la vida del apóstol Juan, quien entonces residía en Éfeso o en alguna localidad de Asia Menor donde había establecido comunidades cristianas. La iglesia primitiva ya había experimentado décadas de expansión tras la resurrección y ascensión de Cristo, pero también enfrentaba desafíos internos y externos. En el plano interno, surgían tensiones sobre liderazgo, autoridad y la interpretación de la enseñanza apostólica, manifestadas en disputas entre miembros de la comunidad y líderes locales, como se observa en la confrontación con Diótrefes.
En el plano externo, la Iglesia vivía bajo el dominio del Imperio Romano con la constante presión cultural, religiosa y política de la sociedad greco-romana. El contexto histórico de Tercera de Juan refleja, por lo tanto, una comunidad cristiana consolidada, pero frágil en su organización y susceptible a divisiones, necesitando cartas como la de Juan para afirmar la verdad, fortalecer la unidad y promover la hospitalidad hacia los misioneros itinerantes. ¿Qué eventos políticos, sociales o militares estaban ocurriendo en ese tiempo? En el momento en que Juan escribe su tercera epístola, en Asia Menor estaba bajo el control del Imperio Romano en una época marcada por la relativa estabilidad política tras la crisis del siglo I, pero con tensiones latentes. Roma imponía tributos, leyes y presencia militar, asegurando su autoridad sobre las provincias. Socialmente, la población se organizaba en ciudades helenísticas, con jerarquías urbanas complejas, ciudadanos con privilegios, comunidades locales, comerciantes y esclavos. Los cristianos, aunque minoritarios, representaban un grupo separado que no participaba en los rituales religiosos ni en los cultos cívicos, generando sospecha y a veces marginación social. Militarmente no habían conflictos directos perdón, en Asia Menor como los enfrentamientos bélicos de Jerusalén décadas antes, pero la amenaza de disturbios locales o conflictos sociales siempre existía. En este contexto, las cartas de Juan, incluyendo Tercera de Juan, reflejan la necesidad de afianzar la unidad, promover la hospitalidad y advertir contra líderes egocéntricos como Diótrefes que podían fracturar la cohesión de la comunidad y comprometer la misión evangelizadora. ¿Qué imperios, reinos o gobiernos influían en la vida del autor y su audiencia? Durante la redacción de Tercera de Juan, el Imperio Romano era el poder político dominante, regulando la vida de los provincias de Asia Menor mediante gobernadores, tributos y leyes civiles. Las ciudades griegas mantenían cierto grado de autonomía, con magistrados y consejos locales que organizaban la vida urbana y religiosa. Esta interacción entre la autoridad romana y los gobiernos locales creaba un ambiente en el que los cristianos debían navegar con prudencia, respetando la ley civil sin comprometer su fe. La influencia cultural griega presente en educación, filosofía y prácticas cotidianas también marcaban la vida social y religiosa de los creyentes. Las normas romanas sobre culto al emperador y prácticas religiosas públicas ejercían presión sobre los cristianos itinerantes y las comunidades locales. Juan, consciente de estas influencias, escribe para orientar a sus lectores sobre cómo mantener la fidelidad a Cristo, promover la hospitalidad hacia los enviados del Evangelio y lidiar con líderes egoístas sin poner en riesgo la unidad y el testimonio de la Iglesia frente a la autoridad civil y la cultura predominante. ¿Existían persecuciones, conflictos o cambios significativos que podrían haber afectado el mensaje? En Asia Menor, la persecución formal por parte del Imperio Romano era limitada durante el último periodo de Juan, pero los cristianos enfrentaban presión social y religiosa. La exclusión de los cultos cívicos y la negativa a participar en la religión estatal generaban desconfianza y marginación. Internamente, las comunidades cristianas lidiaban con conflictos de liderazgo, divisiones por doctrinas y la presencia de individuos que actuaban con autoritarismo o egoísmo, como Diótrefes. Tales problemas podrían dañar la unidad y el testimonio de la Iglesia, dificultando la recepción de misioneros itinerantes y el cumplimiento de la misión. La carta de Juan responde a estas tensiones, exhortando a la hospitalidad, la fidelidad a la enseñanza apostólica y la cooperación con ministros enviados por él. Los conflictos sociales y la necesidad de preservar la integridad de la comunidad cristiana fueron factores determinantes en la escritura de Tercera de Juan,
que busca afirmar la verdad, corregir abusos y fortalecer el carácter de la Iglesia ante desafíos internos y externos. Contexto cultural y social. ¿Cuál era la cultura predominante? ¿Costumbres, tradiciones o valores? La comunidad a la que Juan escribe estaba inmersa en un entorno cultural greco-romano. La vida urbana de Asia Menor estaba marcada por costumbres helenísticas, participación en actividades cívicas, educación basada en la filosofía griega y un fuerte énfasis en el honor, la reputación y la jerarquía social. Las familias valoraban la autoridad paterna, el respeto a los mayores y la cohesión comunitaria. La hospitalidad era una práctica central. Recibir visitantes y viajeros con generosidad era un signo de honor y reconocimiento social. Además, la cultura greco-romana promovía el prestigio personal y la competencia entre individuos por posiciones de influencia, lo que podía generar conflictos internos dentro de las comunidades cristianas. Juan dirige su carta en este contexto, exhortando a los creyentes que prioricen la humildad, el servicio y la hospitalidad por encima del prestigio personal. La enseñanza de Juan contrasta con los valores de competencia y ambición individual de la sociedad circundante, promoviendo una ética cristiana basada en el amor, la verdad y la fidelidad al mensaje apostólico. Así, la cultura predominante influye directamente en los desafíos que enfrentaba la Iglesia y en las exhortaciones que Juan considera necesarias. ¿Qué influencias tenían religiones o filosofías vecinas? Asia Menor estaba marcada por un pluralismo religioso y filosófico. Las religiones paganas locales, la veneración a dioses grecorromanos y el culto imperial exigían participación cívica que los cristianos rechazaban. Además, corrientes filosóficas como el estoicismo y el platonismo influían en la educación y en la vida intelectual, promoviendo ideas sobre virtud, ética y moralidad que podían chocar o entrelazarse con las enseñanzas cristianas. Los creyentes debían discernir entre las enseñanzas de estos sistemas y la verdad revelada en Cristo. En este contexto, los misioneros itinerantes y la hospitalidad hacia ellos, tema central en Tercera de Juan, era un desafío cultural. Recibir viajeros cristianos podía ser visto con desconfianza o desdén por la sociedad circundante. La tercera epístola de Juan contrasta la ética cristiana con las filosofías y prácticas vecinas, exhortando a priorizar la fidelidad a Cristo, la hospitalidad y la unidad frente a la presión cultural y la influencia de líderes egoístas como Diótrefes que adoptaban valores de prestigio y autoridad humana. La presencia de religiones y filosofías externas influye así en el contexto social y en los problemas que Juan busca corregir. ¿Qué rol social tenía la audiencia? ¿Judíos, gentiles, cristianos, líderes, laicos? La audiencia de Tercera de Juan estaba compuesta principalmente por cristianos locales y comunidades vinculadas a la red de iglesias de Asia Menor, probablemente judíos y gentiles convertidos. Entre ellos se encontraban laicos comprometidos, como Gayo, que recibía y apoyaba misioneros itinerantes, así como líderes comunitarios, como Diótrefes, que buscaban ejercer autoridad sobre la iglesia. Esta diversidad social implicaba diferentes niveles de experiencia en la fe y responsabilidad en la comunidad. Los laicos eran vitales en la práctica de la hospitalidad y en la difusión del Evangelio, mientras que los líderes tenían la responsabilidad de guiar y mantener la unidad doctrinal. La tercera epístola de Juan busca afirmar el rol positivo de la hospitalidad y la cooperación, reforzando la autoridad del apostolado frente a líderes diversos y divisivos y recordando a la comunidad que el servicio cristiano no depende del estatus social, sino de la obediencia a Cristo. El contexto social revela tensiones por el poder y la influencia, donde Juan exhorta a priorizar la verdad, la humildad y la fidelidad al ministerio itinerante sobre la ambición personal y la búsqueda de prestigio humano. ¿Cómo era la estructura familiar y comunitaria de la época?
La sociedad de Asia Menor estaba organizada en estructuras familiares patriarcales y comunidades urbanas jerárquicas. La autoridad familiar recaía principalmente en el padre, quien dirigía la casa y tomaba decisiones importantes. Las familias extendidas eran comunes y se esperaba que miembros de la comunidad colaboraran entre sí. En las iglesias cristianas, estas estructuras sociales se reflejan en la vida comunitaria. Líderes y ancianos dirigían, mientras los miembros laicos participaban activamente en el cuidado de la comunidad y la hospitalidad hacia visitantes. La hospitalidad no solo era un deber social, sino también una práctica espiritual valorada, especialmente hacia los misioneros y ministros itinerantes. Juan aprovecha esta estructura para exhortar a la Iglesia a practicar la generosidad y la cooperación, mostrando que la fidelidad cristiana debe trascender las jerarquías familiares o sociales. El conflicto con Diótrefes evidencia cómo los abusos de poder pueden afectar la cohesión comunitaria, haciendo necesario el recordatorio de que la autoridad debe ejercerse con humildad y respeto a los enviados por Dios, reforzando la unidad y la misión de la Iglesia. Contexto religioso y teológico. ¿Qué creencias religiosas sostenían el autor y su audiencia? El apóstol Juan y su audiencia compartían una fe cristiana nacida del judaísmo, centrada en la persona y obra de Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador del mundo. Creían en la encarnación, muerte y resurrección de Cristo como fundamento de la salvación y en la obra continua del Espíritu Santo para guiar, santificar y sostener a los creyentes. La comunidad valoraba la unidad de la fe y la obediencia a la verdad revelada, basada en las enseñanzas apostólicas que habían recibido directamente o por medio de mensajeros confiables. En este contexto, la hospitalidad hacia los misioneros itinerantes no era solo un acto social, sino un deber espiritual que demostraba fidelidad a Dios y al Evangelio. Además, compartían la convicción de que la autoridad espiritual debía ejercerse con humildad y amor, evitando el orgullo y la dominación, como evidenciando en la advertencia sobre Diótrefes. Su creencia en la verdad, la comunión cristiana y la práctica de buenas obras refleja la continuidad entre el judaísmo ético y la nueva revelación en Cristo, enfatizando la importancia de la práctica del amor y la fidelidad en la vida comunitaria. ¿Qué tradiciones, leyes o prácticas del judaísmo y cristianismo primitivo son relevantes? Aunque la audiencia incluía a judíos y gentiles, la ética y las prácticas del judaísmo seguían influyendo, especialmente en la hospitalidad, el cuidado de los viajeros y la enseñanza moral. La hospitalidad, derivada de la tradición de acoger a los peregrinos y misioneros, era una práctica central que reflejaba el carácter de Dios y la enseñanza de Jesús sobre servir al prójimo. Además, el respeto a la autoridad apostólica y fidelidad a la doctrina enseñada por los líderes de la Iglesia eran prácticas fundamentales heredadas del cristianismo primitivo. Juan enfatiza que la obediencia a la verdad y la colaboración con los ministros itinerantes es parte de la vida espiritual auténtica. La práctica de discernir entre verdaderos y falsos líderes también se vincula con la observancia de la ley moral y ética, tanto en el judaísmo como en la iglesia naciente. Estas tradiciones y prácticas no eran meramente culturales, sino expresiones de fidelidad a Dios y a la misión del Evangelio que Juan busca fortalecer y preservar frente a la arrogancia de líderes divisivos como Diótrefes. ¿Qué problemas teológicos o espirituales motivaron la escritura? El motivo principal de Tercera de Juan es abordar conflictos internos en la comunidad cristiana relacionados con la autoridad, la hospitalidad y la fidelidad al Evangelio. Diótrefes, un líder egoísta, rechazaba la autoridad de Juan y excluía a los misioneros itinerantes, promoviendo rivalidades y poniendo en riesgo la unidad de la Iglesia. Este problema revela tensiones espirituales. El orgullo, la ambición y la falta de hospitalidad podían contradecir la enseñanza de Cristo sobre el servicio y el amor.
Además, existía la necesidad de afirmar la verdad apostólica frente a quienes actuaban con autoridad basada en prestigio personal más que en obediencia a Dios. Juan motiva a sus lectores a practicar la hospitalidad, apoyar a los enviados por el Evangelio y mantener la unidad doctrinal, mostrando que la vida cristiana auténtica combina fidelidad a la verdad, servicio a los demás y humildad en el liderazgo. Así, la carta es una exhortación teológica y pastoral para enfrentar conflictos internos que podrían debilitar la Iglesia y obstaculizar la expansión del Evangelio. ¿Qué textos del Antiguo Testamento o enseñanzas previas se están utilizando o citando? Aunque Tercera de Juan no cita directamente pasajes del Antiguo Testamento, refleja principios éticos y teológicos derivados de la escritura hebrea y las enseñanzas de Jesús. La hospitalidad y el cuidado hacia los enviados del Señor recuerda la ley mosaica sobre el amor al prójimo y la práctica de recibir extranjeros y viajeros, como lo dicen Deuteronomio capítulo 10, verso 19 y Levíticos 19, verso 34. La preocupación de Juan por la verdad, la fidelidad y la humildad refleja también los valores proféticos del Antiguo Testamento, que enfatizan justicia, integridad y responsabilidad comunitaria. Miqueas capítulo 6, verso 8 y Proverbios 16, verso 18. Además, la carta se conecta con enseñanzas del Evangelio y las epístolas previas, especialmente sobre obediencia a los líderes fieles, discernimiento de los falsos maestros y la práctica del amor activo. Evangelio de Juan capítulo 13, verso 34 al 35 y Primera de Juan capítulo 4, versos 7 al 12. Juan incorpora estos principios para enseñar que la vida cristiana auténtica se expresa en acciones concretas, especialmente la hospitalidad, la cooperación con los ministros del Evangelio y la defensa de la verdad, mostrando continuamente entre la ética del Antiguo Testamento, la enseñanza de Jesús y la práctica de la comunidad cristiana primitiva. Contexto personal del autor. ¿Quién era el autor? Antecedentes, educación, profesión. El autor de Tercera de Juan es el apóstol Juan, también conocido como el discípulo amado, uno de los 12 apóstoles de Jesús. Provenía de Betania, Galilea, hijo de Zebedeo y Salomé, y hermano de Santiago, otro de los apóstoles. Se le describe como un pescador antes de ser llamado por Jesús, por lo que su formación inicial era práctica y laboral, aunque dentro de la cultura judía tenía conocimiento de la escritura y la tradición religiosa. Con el tiempo, Juan se convirtió en un líder espiritual y pastoral en la iglesia primitiva, especialmente en las comunidades de Asia Menor, donde ejerció autoridad como guía, maestro y referente apostólico. Su educación y experiencia apostólica le permitieron discernir entre falsos líderes y ministros fieles, así como comunicar enseñanzas profundas de manera pastoral. La combinación de su experiencia personal con Jesús, conocimiento de las Escrituras y sensibilidad pastoral lo capacita para escribir cartas breves, pero con un contenido teológico profundo, como Tercera de Juan, enfocadas en corregir errores, afirmar la verdad y fortalecer la unidad y hospitalidad dentro de la Iglesia. Su autoridad refleja autoridad espiritual, cercanía afectiva y compromiso con la fidelidad doctrinal. ¿Qué experiencias personales podrían haber influido en su escritura? Juan había sido testigo de la vida, muerte y resurrección de Jesús, experiencias que moldearon profundamente su comprensión de la misión cristiana y la ética del amor. Además, había vivido la expansión temprana del cristianismo y enfrentando conflictos internos en la iglesia, lo que le permitió conocer de cerca los desafíos de liderazgo, rivalidad y divisiones doctrinales. Su cercanía con los creyentes y su experiencia en la supervisión de comunidades locales y misioneros itinerantes le enseñaron la importancia de la hospitalidad, la obediencia a la autoridad apostólica y la fidelidad a la verdad. La confrontación con líderes arrogantes y la necesidad de proteger a los enviados del Evangelio influyeron directamente en el contenido de su tercera epístola.
Además, su visión teológica, formada por años de estudio de la ley, los profetas y la vida de Jesús, reforzó su convicción de que la vida cristiana auténtica debía manifestarse en amor activo, integridad y servicio a los demás. Estas experiencias personales le dieron la autoridad y sensibilidad necesarias para escribir con claridad, afecto y firmeza frente a conflictos internos, fortaleciendo la unidad y la fidelidad a la comunidad. ¿Cuál es su propósito declarado o implícito al escribir? El propósito principal de Tercera de Juan es afirmar la verdad, fortalecer la hospitalidad y corregir abusos de autoridad dentro de la comunidad cristiana. Juan busca elogiar a Gallo por su fidelidad y generosidad hacia los misioneros itinerantes, mostrando un ejemplo positivo que debe inspirar a otros. Al mismo tiempo, denuncia la actitud egoísta y autoritaria de Diótrefes, quien rechaza la autoridad apostólica y divide la comunidad. Implícitamente, la carta tiene un propósito pastoral y teológico: instruir a los creyentes sobre la importancia de la obediencia a los enviados por Dios, la cooperación en el ministerio y la práctica de amor activo como expresión de la fe auténtica. Juan también busca proteger a los misioneros y fortalecer la unidad de la Iglesia frente a los conflictos internos, recordando que la fidelidad a la verdad y al Evangelio deben prevalecer sobre la ambición personal. De manera implícita, Tercera de Juan es una exhortación a vivir la vida cristiana con integridad, hospitalidad y humildad, reforzando la autoridad apostólica y la ética de servicio que refleja la enseñanza de Jesús. ¿A quién estaba dirigido el mensaje? ¿Un individuo, una comunidad, un público amplio? Tercera de Juan está dirigido principalmente a un individuo llamado Gallo, un cristiano fiel y activo en la comunidad, reconocido por su hospitalidad hacia los misioneros itinerantes. Aunque la carta se dirige personalmente, su contenido tiene implicaciones para toda la comunidad, ya que aborda problemas de liderazgo y autoridad que afectan la vida colectiva de la Iglesia. Al elogiar a Gallo y corregir a Diótrefes, Juan ofrece ejemplos claros de conducta correcta e incorrecta, proporcionando modelos éticos y espirituales que otros miembros pueden aplicar. De manera implícita, la carta sirve como enseñanza para otras comunidades o líderes cristianos sobre la hospitalidad, la obediencia a la autoridad apostólica y la fidelidad al Evangelio. Así, Tercera de Juan combina una comunicación personal con un propósito comunitario, mostrando que las cartas individuales en la iglesia primitiva no solo instruían al respecto inmediato, sino que también reforzaban normas, valores y prácticas para la vida cristiana en toda la comunidad. Esto es lo que él quería con respecto a su receptor inmediato. Contexto de la audiencia. ¿Qué problemas, dudas o conflictos tenía la audiencia? La audiencia de Tercera de Juan enfrentaba principalmente conflictos internos relacionados con el liderazgo y la autoridad dentro de la comunidad cristiana. Un líder egoísta, Diótrefes, buscaba ejercer control absoluto, rechazando a los enviados del apóstol Juan y marginando a los creyentes que seguían sus instrucciones. Esto generaba divisiones, rivalidades y tensiones, amenazando la unidad y el testimonio de la Iglesia. La comunidad también podía estar confundida sobre cómo responder ante estos conflictos, especialmente en lo que respecta a la hospitalidad hacia los misioneros itinerantes, la obediencia a la autoridad apostólica y la aplicación práctica del amor cristiano. La carta de Juan aborda estas dificultades, ofreciendo ejemplos correctos de conducta correcta. Gallo incorrectas, Diótrefes, exhortando a la comunidad a practicar la fidelidad, la humildad y la cooperación, superando la influencia de líderes divisivos. La audiencia necesitaba orientación clara y directa para mantener la unidad, la ética cristiana y la misión evangelizadora en un contexto donde la ambición personal podía socavar la vida espiritual colectiva.
¿Cuál era su nivel de conocimiento de la ley, profecía o enseñanzas de Jesús? La audiencia de Tercera de Juan estaba formada por cristianos que conocían la enseñanza apostólica y los principios de la vida en Cristo, aunque probablemente no todos tenían el mismo nivel de comprensión teológica. Muchos conocían las enseñanzas de Jesús sobre el amor, la humildad y la hospitalidad, así como la importancia de obedecer a los líderes enviados por Dios. La carta sugiere que la audiencia también entendía la autoridad de los apóstoles y la necesidad de discernir entre líderes fieles y divisivos. Sin embargo, el hecho de que Juan tuviera que escribir una carta breve pero específica indica que algunos miembros necesitaban refuerzo, corrección y guía práctica para aplicar la doctrina a situaciones concretas como la acogida de misioneros y la respuesta a Diótrefes. Por lo tanto, la audiencia tenía un nivel intermedio de conocimiento religioso y ético, suficiente para comprender las enseñanzas apostólicas, pero necesitaba instrucciones claras y exhortaciones concretas para vivir coherentemente en comunidad, fortaleciendo la unidad, la hospitalidad y la fidelidad al Evangelio. ¿Qué necesidades espirituales, éticas o prácticas buscaba abordar el autor? Juan busca atender varias necesidades de la audiencia, espirituales, éticas y prácticas. Espiritualmente, deseaba fortalecer la fidelidad a Cristo y la verdad apostólica, asegurando que la comunidad reconociera y apoyara a los ministros itinerantes enviados por él. Éticamente, la carta corrige actitudes de orgullo, ambición y autoritarismo, especialmente encarnadas en Diótrefes, y promueve la humildad, el amor activo y la cooperación como valores centrales del discipulado. Prácticamente, Juan exhorta a la comunidad a ejercer la hospitalidad, recibir y sostener a los misioneros y discernir entre líderes fieles y líderes divisivos. La carta también sirve como guía para la resolución de conflictos internos, mostrando cómo la obediencia a la autoridad apostólica y la práctica de la hospitalidad fortalecen la unidad y la misión de la Iglesia. En conjunto, la tercera epístola de Juan aborda la necesidad de alinear la vida personal y comunitaria con la ética cristiana, asegurando que las acciones concretas reflejan la verdad, el amor y la fidelidad a Dios, transformando la convivencia en el testimonio de la Iglesia primitiva. En conclusión, el estudio del contexto de la tercera epístola de Juan revela una carta pequeña pero con un mensaje profundo y multifacético. Juan escribe en un periodo histórico donde la iglesia primitiva se expandía bajo la influencia del Imperio Romano, enfrentando tensiones sociales, políticas y religiosas. La comunidad cristiana debía navegar entre las normas y valores de una sociedad greco-romana que promovía prestigio y autoridad personal y la enseñanza de Jesús que enfatizaba humildad, servicio y amor activo. La carta refleja esta tensión al confrontar a líderes arrogantes y alentar a los creyentes a practicar la hospitalidad hacia los misioneros itinerantes, consolidando así la unidad y fidelidad de la Iglesia frente a desafíos internos y externos. Culturalmente, la audiencia estaba inmersa en estructuras familiares patriarcales y jerárquicas sociales que influían en su conducta, mientras que las tradiciones judías y cristianas guiaban su vida espiritual y ética. Juan aprovecha su autoridad apostólica para ofrecer orientación práctica y teológica, elogiar la fidelidad de Gallo, corregir el comportamiento de Diótrefes y reforzar la importancia de obedecer a los enviados por Dios. La carta subraya que la vida cristiana no es solo doctrina, sino acciones concretas que reflejan la verdad, la hospitalidad y el amor genuino. Personalmente, la epístola revela la experiencia pastoral de Juan, su sensibilidad ante los conflictos internos y su compromiso con la enseñanza de Cristo.
La audiencia, formada por creyentes con conocimientos suficientes de la fe, pero expuestos a divisiones y desafíos culturales, encuentra en la carta guía, exhortación y motivación para vivir de manera coherente. Así, Tercera de Juan nos recuerda que la fidelidad a Cristo se demuestra en la unidad, la humildad y el servicio, principios eternos que trascienden en el tiempo y continúan siendo aplicables a la vida de la Iglesia contemporánea, enseñando que la integridad espiritual y la práctica del amor son fundamentales para el testimonio cristiano. Gracias por acompañarnos en este estudio. Esperamos que este análisis del contexto del autor bíblico te haya ayudado a comprender mejor su mensaje y la riqueza de la palabra de Dios. Recuerda que conocer el contexto histórico-cultural es clave para interpretar correctamente la escritura y para evitar malentendidos o interpretaciones erróneas. Desde Chile, tu hermano Leo, junto al equipo del ministerio El Amor de Dios es para ti, te invita a seguir profundizando en el estudio, revisando los textos con atención y permitiendo que la verdad bíblica guíe tu comprensión y enseñanza. Muy pronto nos encontramos en un nuevo capítulo, continuando nuestro zoom al presente del escritor para seguir descubriendo la profundidad de la escritura y el propósito de Dios revelado en ella. Recuerda, si quieres comunicarte con nosotros, lo puedes hacer al siguiente correo: ministerio.elamordedios.esparati@gmail.com, o también puedes hacerlo al número de WhatsApp más 569 73010007. Y también nos puedes encontrar en YouTube. Ministerio, abre comillas, el amor de Dios es para ti, cierra comillas. Es el canal del ministerio en donde tenemos bastantes estudios bíblicos y un par de playlists en donde puedes encontrar bastante apoyo. Y sobre todo esta playlist de El contexto de Juan, en donde comenzaremos a desarrollar más adelante también análisis literario, análisis retórico, exégesis y una predicación al final de esta serie. Así es que apóyanos. También te puedes suscribir al canal y seguir nuestra cuenta en YouTube y también en TikTok. Así es que me despido. Que el amor del Señor, que es para ti, esté gobernando y reinando tu corazón. Que el Señor Jesucristo te bendiga donde quiera que estés. Bendiciones.